¿cierto? Predicación expositiva, restaurando el puente bíblico. La arquitectura innegociable para transformar a la iglesia de hoy. El objetivo de aprendizaje está acá abajo. Aquí está. ¿Cuál es la idea de hoy? Que podamos dominar el proceso de construcción del sermón expositivo desde la inmersión y observación rigurosa del texto bíblico hasta su interpretación hermenéutica, asegurando la fidelidad absoluta al mensaje original para vivificar a la iglesia contemporánea. A manera de introducción, queridos hermanos, debemos decir que la predicación expositiva es mucho más que una técnica comunicacional. Es la arquitectura innegociable sobre la cual se construye una iglesia verdaderamente transformada por la palabra de Dios. Y en esta segunda clase les invito a adentrarnos en el proceso riguroso de construcción del sermón expositivo, partiendo desde una inmersión profunda y honesta en el texto bíblico, observándolo con cuidado y dejando que sea el mismo quien dice o quien dicte, ¿cierto?, el mensaje. Por lo tanto, el gran desafío que enfrentaremos es aprender a interpretar. ¿Interpretar qué? Las escrituras con fidelidad hermenéutica, es decir, descubrir lo que el texto realmente dice, lo que significó para sus oyentes originales y cómo esa verdad atemporal habla con plena autoridad a la iglesia el día de hoy. Dominar este proceso no es un ejercicio académico, sino es una responsabilidad pastoral y solo, no tan solo pastoral, que ya en sí tiene una obligación, sino que también de aquellos que quieren tomar, ¿cierto?, este ministerio de la exhortación, que es la palabra, exponer la palabra. Solo un predicador fiel al mensaje original puede llevar vida genuina a una congregación contemporánea hambrienta de la palabra. Eso es a manera de introducción. Estas son las láminas que nosotros vimos la semana pasada. Solamente un resumen breve de las 15 láminas. Escogí 3, pero voy a exponer solamente esta. El diagnóstico contemporáneo que vimos la semana pasada plantea que la iglesia actual enfrenta una crisis creciente. Y con el paso del tiempo, la exposición bíblica ha ido perdiendo terreno en las iglesias hoy en día. Y veíamos y hacíamos un diagnóstico contemporáneo. Y decíamos que la iglesia actual enfrenta una crisis creciente. Y con el paso del tiempo, la exposición bíblica ha ido perdiendo terreno frente al entretenimiento y el moralismo. Son las dos cosas que veíamos la semana pasada. Y esta tendencia revela que la verdadera autoridad no reside en el orador ni en su carisma, porque hay predicadores que son carismáticos y hacen del púlpito todo un entretenimiento, donde actúan en las emociones de la congregación, pero en ningún caso, ¿cierto?, mueven, diríamos, la conciencia de la iglesia, que es la que necesita, ¿cierto?, recibir la palabra fresca, la palabra correcta. Y en tal caso, ¿cierto?, lo que necesitaría esa congregación es volverse a las escrituras como lo hicieron los reformadores. ¿Y cuál es la solución que proponíamos la semana pasada? La solución propuesta es restaurar el puente entre el texto antiguo y la congregación de hoy mediante un proceso de 3 pasos. Primero pensábamos y analizábamos someramente, sin entrar en detalle, la exégesis, que es entender qué dijo el texto a sus oyentes originales. Es decir, que lo que es la exégesis es simplemente entender qué dijo el autor bíblico a sus oyentes originales. Porque decíamos que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso
no me escribió a mí. Si bien es cierto, se me aplica a mí porque yo soy parte de la iglesia del Señor, la iglesia universal, ¿cierto? La iglesia universal. Pero yo debo entender para que se me pueda aplicar a mí, para que el predicador pueda aplicarme esa verdad que Pablo escribió a una iglesia en particular, yo debo entender, ¿cierto?, qué estaba pasando en la mente de Pablo para poder escribir, qué estaba pasando alrededor de Pablo, en qué lugar estaba Pablo, cuál era la situación social, ¿cierto?, de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Y finalmente la exposición, en el fondo, comunicar esa verdad al contexto actual. Y yo lo mencionaba como, y lo he dicho siempre, yo me subo a una nave espacial, hoy día, el día lunes, ¿cierto? Parte esta nave, va hacia el futuro, perdón, al pasado, y esta nave, ¿cierto?, aterriza, ¿cierto?, en el primer siglo, y me bajo y empiezo a caminar por el mundo greco-romano y empiezo, ¿cierto?, a perseguir a Pablo y le pregunto: Pablo, ¿qué quisiste decir al escribir este texto? Por favor, explícamelo. Yo necesito entenderlo, yo necesito familiarizarme con ese texto, necesito hacer una exégesis de texto, por favor. Y Pablo, ¿cierto?, me va a explicar por qué escribió, a quién le escribió, por qué lo escribió y cuándo lo escribió. Y una vez que yo reúne todos los antecedentes y entiendo el texto y hago una idea central de lo que yo entendí de lo que Pablo me dijo, me subo a la nave y vuelvo al futuro, al día domingo, y expongo de manera clara, expongo la verdad, ¿cierto?, de lo que Pablo quiso decirle a esa iglesia en particular. Esa es toda la predicación expositiva. Estas son las láminas que yo pude extraer, ¿cierto?, que están en las PPT que le mandé hoy en la tarde. Y ahora Hermano Alejandro, ¿me escucha? por favor, dígame. Ay, es que tuve que responder un WhatsApp del trabajo. Dijo la exégesis y la exposición y eran 3. ¿Cuál era la otra? Dije que tenemos la ¿Dijo 3? exégesis, la Dijo 3. principialización, ¿cierto? ¿Cuál es la No sé lo verdad que es eso. atemporal? Esa es. ¿Cuál es la verdad temporal? Claro. Y ahí está en la lámina, mira. Y la verdad. exposición, ¿ya? Ya. La exégesis, cuál es la verdad atemporal y cómo habla esta verdad hoy. Esas son las 3 preguntas que debemos contestar nosotros. Por eso que este proceso de la predicación expositiva debe tener este sentido, ¿ya? Bien, y vamos a la clase de hoy, que es el plan maestro para la construcción del sermón. Tenemos, número 1, la arquitectura del sermón. 2, la brújula de selección, qué texto predicaré. La etapa número 1 es la inmersión, es decir, yo me sumerjo, me sumerjo en el texto, y ahí vamos a ver la regla diaria de familiarización y la observación pura. Ahí le vamos a hacer preguntas al texto. El número 4, que es la etapa número 2, que es la interpretación. Vamos a cruzar el puente hermenéutico. Ahí vamos a interpretar el pasaje y vamos a llegar a esa verdad, ¿cierto?, que el autor original quiso darle. Y el número 5, las 5 preguntas clave. Ahí vamos a descubrir el contexto original sin equivocarnos, ¿ya? Bien, comenzamos. Primero, ahí tenemos una lámina donde por un lado tenemos la sabiduría del mundo y la importancia de la predicación expositiva. Hermanos queridos, siervos amados que estamos conectados en esta noche, hemos sido llamados no a impresionar, sino a exponer la palabra de Dios con claridad, con la verdad exegética. Este material, ¿cierto?, creo yo que les va a ayudar a entender por qué la predicación expositiva es central en nuestro ministerio y por qué debemos resistir constantemente la presión de hacerla entretenida a costa de su integridad. Y lo primero que vemos acá, la sabiduría del mundo, que es la presión de inventar temas
y el riesgo de entretener. ¿Qué podemos decir sobre esto? Mire, la presión de inventar temas es real. Vivimos en una cultura de entretenimiento donde todo debe ser novedoso, atractivo, viral. Y la gente pregunta, ¿qué mensaje especial tiene para esta semana? Como si la palabra de Dios de hace tres meses ya hubiese quedado obsoleta. Spurgeon decía al respecto, dice, llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y eso lo vemos hoy día. Es cosa de que usted empiece a googlear ahí en su teléfono o permítame un segundo, en su computador y se va a dar cuenta que ya Cash Luna, ¿cierto? Un día se vistió de astronauta para poder tener un sermón que fuera atractivo, ¿ya? Si no fuera suficiente con la exposición correcta de las escrituras. ¿Y por qué debemos reflexionar en esto? ¿Por qué debemos reflexionar en esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia entonces? El pastor, el predicador, se dedica a alimentar, debe conocer el rebaño, sabe que necesita el rebaño, estudia estudia el texto con responsabilidad, cuida la salud espiritual día a día de la congregación. Y ese trabajo invisible, muchas veces solitario, las ovejas no siempre van a aplaudir. Por otro lado, el payaso entretiene, hace ruido, genera movimiento, la gente se congrega, se emociona, llora. Todos ríen en cierto sentido. Todos hablan de su actuación, pero nadie crece espiritualmente. Básicamente, ese es el contraste entre estas dos láminas. La importancia de la predicación expositiva, sustituyendo nuestra voz por la voz de Dios. El diseño de Dios para transformar a la gente lo encontramos en 1 Corintios 1, 20 a 21, donde dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Exponer su pensamiento no es nuestro, en cierta manera. La ventaja del modelo expositivo. Y aquí tenemos dos cuadros, uno para el predicador y para la congregación. El primero de ellos habla de eliminar la presión, no hay ansiedad por decidir el tema dominical, el texto dicta el camino, ¿ok? Y el estudio enriquecedor obliga a enfrentar textos desafiantes, generando convicción y pasión auténtica por parte del predicador, del pastor, del predicador. Por otro lado tenemos la congregación, que tiene una autoría real, escucha. Él escucha, así dice el Señor, no ideas humanas imperfectas. Amados, cuando decidimos predicar expositivamente, liberas tu alma de un peso agobiante. Diríamos que no tendrás que desvelarte preguntándote qué mensaje predicar el próximo domingo. El texto mismo, decía yo, es tu guía. Entonces, predicar expositivamente no es pereza, es precisamente lo opuesto. El estudio expositivo te enfrenta con textos difíciles, con pasajes que muchas veces no elegiste, con verdades que quizás te incomodan y que las evitas. Y eso genera convicción auténtica. No predicas lo que crees que es popular, predicas lo que Dios dijo. Y esa diferencia cambia todo en tu interior como predicador, porque sientes que no eres tú quien tiene que convencer, sino que la palabra misma hace su trabajo. Y mira lo que sucede cuando tu congregación o nuestra congregación escucha consistentemente así. Dejan de buscar un hombre brillante en el púlpito y comienzan a escuchar realmente a Dios. Lo que debe hacer el predicador es salirse de las luces del escenario y dejar que la exposición bíblica sea la que sea exaltada, la que sea consumida, la que sea glorificada, porque es palabra pura y explicada de manera expositiva. ¿Ok? Porque entendemos que lo que transforma la congregación
es la exposición clara de las Escrituras. Los apóstoles ahí en Hechos capítulo 6 lo entendieron. Ellos priorizaron para dedicarse a la oración y a la exposición de la palabra, nos dice el texto bíblico de Hechos capítulo 6, porque sabían que ese es el alimento que produce discípulos maduros. Por eso, los siervos de una congregación debieran dejar los trámites administrativos, los maestros debieran también dejar los trámites administrativos, delegar funciones como lo hicieron los apóstoles y dedicarse exclusivamente al estudio de la palabra, a la oración, porque él, el maestro, el predicador, el pastor de la iglesia, es el que tiene, ¿cierto?, la labor de educar a la iglesia, tiene la labor de hacer crecer a la iglesia, de transformar a la iglesia. ¿Se entiende? Bien. La anatomía del sermón expositivo. Tenemos 4 láminas acá. Tenemos la idea central, la explicación del texto, la estructura lógica y la relevancia actual. Todo sermón, como idea central, todo sermón expositivo respira alrededor de un corazón, ¿cierto? Y ese corazón es la idea central. Yo le hice hacer una tarea y respondieron 4 personas de todos. Hermano Nico, Diego, Dorca Silva y Sandra Silva. Así que los demás que están aquí escuchando, por favor, está pendiente su tarea. Recuerden que este es un curso y usted necesita aprobarlo. Y las notas, el solo hecho que usted presente su tarea ya tiene un 7. Puede tener errores conceptuales en su tarea, pero lo que yo siempre he premiado es la responsabilidad. ¿Ok? Bien. Entonces yo decía que todo sermón expositivo respira alrededor de un corazón, y eso es la idea central. No es lo que tú quieres que el texto diga, es lo que el texto realmente dice, condensado en una sola verdad. Por ejemplo, cuando estudiamos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, bueno, la idea central no es Dios nos ama, aunque es verdad, ¿cierto? La idea central es específicamente todo ser humano, ahí está el sujeto, es pecador y separado de la gloria de Dios. Y ahí está el complemento. Eso, una cosa, cuando tu gente, cuando la iglesia salga del templo, eso es lo que debe resonar en los corazones y en las conciencias de la iglesia, de que todo ser humano es pecador y separado de la gloria de Dios si tú predicas de Romanos 3:23. Y la razón es sencilla. Si intentas predicar 10 ideas a la vez, es decir, partes con una idea central y te vas para el norte, te vas para el sur, te vas para arriba, te vas para abajo, la congregación no va a entender qué es lo que tú quisiste entregar en el sermón. Es ahí la importancia, ¿cierto?, de la idea central. Es la columna vertebral, ¿cierto?, de un sermón expositivo. La mente humana no funciona así. Un médico no te da 10 diagnósticos en una consulta. Te da uno y lo explica a fondo. Y tu idea central es tu diagnóstico bíblico para esa semana. Todo lo demás, cada ilustración que tú vayas a aplicar a tu sermón, cada aplicación que vayas a dar a tu sermón, cada pregunta que hagas, ¿cierto?, debe servir a esa idea central. Si una ilustración bonita no aclara tu idea central, elimínala. Así de simple. Luego tenemos nosotros la explicación del texto, ¿cierto? Y aquí ese, en el fondo, es el fundamento indispensable. Sin explicación es solo una charla, no un sermón. ¿Qué es lo que es la explicación del texto? Vamos a tomar como base 2 Timoteo 2:15. Pablo dice, procurad con diligencia, un texto que todos conocemos, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Muchos predicadores leen eso y dicen, hermanos, debemos esforzarnos en nuestro trabajo cristiano. Fin. ¿Cierto? Pero eso no es una explicación.
En resumen, la explicación va mucho más profunda. Necesitas preguntarle qué significaba presentarse aprobado. En ese contexto, ¿era Pablo hablándole a un pastor joven bajo presión? ¿Qué significa obrero? Que en el griego es ergates, en la palabra en griego. ¿Por qué específicamente un obrero? ¿Por qué Pablo usa la figura del obrero? Luego estudias que la frase usar bien la palabra de verdad no solo significa predicar correctamente, sino manejar, dividir racionalmente. El verbo es ortotomeo en griego, que en griego literalmente significa cortar recto, como si fuera un carpintero que cierra madera correctamente, no al azar. Eso es lo que se da cuenta que ahí nosotros empezamos a desmenuzar porque le hacemos preguntas al texto. Entonces la explicación real es, Pablo no es, hermanos, debemos esforzarnos en nuestro trabajo cristiano. Esa explicación la daría alguien que no ha estudiado el texto, que no ha buscado una idea central. Pero aquellos que todos nosotros los que estamos acá, si algún día predicamos, debiéramos decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, un joven pastor que enfrenta oposición falsa, que su llamado es trabajar como un obrero diligente que maneja la escritura con precisión, no con improvisación. Eso es diferente de lo que sueña al oír, debemos esforzarnos. ¿Se entiende? Y ahí la importancia de este primer acercamiento al texto. Luego encontramos la estructura lógica. ¿Y qué es la estructura lógica del texto? Una vez que tienes tu idea central y la has explicado, tú te la tienes que explicar, tú tienes que llevar esto a tu cuaderno de notas. Necesitas un camino claro para llevar a tu gente desde donde está hasta donde necesita estar. La estructura lógica es ese camino. No es caprichosa. Es como preguntarte qué necesita entender primero. ¿Qué construye sobre esto? Y en 2 de Timoteo 2:15, que es el texto que estamos viendo, primero tenemos que ver el llamado de Timoteo. La estructura lógica de tu texto sería que primero el llamado de Timoteo. ¿Quién era? ¿Por qué Pablo le escribe? Segundo, la naturaleza del trabajo. ¿Qué es lo que era obrero? Era un servicio constante. Tercero, la calidad requerida. Era presentarse aprobado, no avergonzado. ¿Se entiende? Y cuarto, la herramienta del oficio, manejo correcto de la palabra. En el caso del obrero, manejaba con precisión, ¿cierto?, cuando debía cortar una madera. Cada paso en esta estructura lógica, cada paso lleva al siguiente, como escalera. Sin esa arquitectura, por muy profundo que sea tu estudio, la gente no va a entender. Finalmente, la relevancia actual. Esto es introductorio nada más, hermano. Conecta el lenguaje y la aplicación con los oyentes de hoy. ¿Ya? En el fondo, ¿cuál es la relevancia actual? No es forzar, es permitir que la verdad eterna toque las realidades modernas. La congregación vive en un mundo distinto al de Timoteo, hermanos. Por eso es que la labor del predicador es transportar, hipotéticamente, a la iglesia, subirla a la misma nave que él subió estudiando en la semana su texto, es subir a toda la congregación a esta nave y llevarla al pasado. Y que lo mismo que observó, lo mismo que entendió, lo mismo que estudió, la misma conclusión que el predicador sacó, la iglesia debe entenderlo también de la misma manera. Porque es permitir que la verdad eterna toque las realidades modernas de cada uno de nosotros. Su congregación, recuerde, vive en un mundo distinto al de Timoteo, pero sus luchas son las mismas de Timoteo. Hay una fidelidad bajo presión, la misma que Timoteo. Hay una claridad en el mundo confuso, la misma que Timoteo. Valor para hacer lo correcto cuando no es lo popular, lo mismo que Timoteo. Y cuando terminas tu sermón sobre 2 de Timoteo 2:15, alguien debe pensar, lo ideal es que pensemos todos, esto es para mí.
hoy, en mi oficina, en mi familia, en mi iglesia. Eso es relevancia actual, que es el cuarto elemento de la anatomía del sermón expositivo. Eso es cuando la palabra deja de ser historia y se convierte en medicina para la congregación. Esto lo vamos a saltar las tres metas del exponente bíblico, que es la exposición, la aplicación y la experiencia. La voy a explicar brevemente. Perdonen. La exposición es predicar a Cristo, no solo principios. ¿Qué nos dice este texto de Jesús y del Evangelio? Recuerde que nuestros sermones, a poco vamos a ir viendo que deben ser sí o sí cristológicos. Usted debe ver en todos sus mensajes, debe ver a Cristo. Sus mensajes deben ser cristológicos. Si usted en su mensaje no habla de Cristo, usted habla nomás. La aplicación. Vemos una virtud verdadera y un moralismo, algo similar a lo que habíamos visto en la clase pasada. Hay un cambio interior basado en la identidad en Cristo, el Evangelio, y el moralismo, cambio superficial basado en el miedo o en el orgullo. Y la experiencia es llevar la verdad de la mente al corazón, involucrar la imaginación para generar adoración genuina. ¿Ya? Esa lámina, ¿cierto? La expliqué someramente, tengo aquí en mi cuaderno un poquito más largo, pero quiero que entendamos este mapa, porque en este mapa lo vamos a desarrollar hoy día. Vemos el mapa del proceso expositivo. Tenemos la familiarización, que es tomando contacto e inmersión profunda en el texto. Tenemos la segunda etapa, que es la interpretación, que es entendiendo el significado, que ahí está la hermenéutica. Y tenemos la etapa 3, que es la formulación, determinando el tema y la idea central. ¿Ya? Y en el número 4 tenemos la etapa de la comunicación, que es la transmisión física y mental del sermón. Veamos la primera etapa, que es la familiarización. En esta primera etapa, familiarización e inmersión, calibrando el corazón del predicador. Vivimos en una época donde el ruido es constante, ¿cierto? Noticias que no cesan, redes sociales que demandan nuestra atención. Y demandan nuestra atención a cada segundo. Tomamos el celular a cada rato para ver lo que pasa en el mundo. Voces que gritan desde todos lados. Y tu mente está entrenada para procesar superficialmente. Como la Coca-Cola nos da las chispas, ¿cierto? Más o menos así es nuestra mente. El comercial propone felicidad en 30 segundos. La noticia de crisis global llega mientras desayunas. El mundo es experto en capturar tu atención con mensajes rápidos y vacíos. Pero la predicación no funciona así. Por eso la familiarización comienza con algo casi radical. Apagar el ruido. No es que la palabra sea débil, es que tú estás distraído. Cuando Elías escuchó a Dios ahí en 1 Reyes, capítulo 19, no fue en el fuego, no fue en el terremoto, no fue en el viento fuerte, fue en el sonido apacible y delicado. Pero para escuchar eso, primero tuvo que estar solo en la cueva. La inmersión de la familiarización requiere silencio deliberado. Significa que antes de abrir tu Biblia, cierras tu teléfono. Antes de leer el texto, apagas las distracciones mentales. Es un acto de adoración en realidad. Es decir a Dios, tu voz es más importante que todo el ruido de afuera. ¿Se entiende? Aquí dice, el mundo atrae nuestra atención constantemente con mensajes superficiales. Entonces, en esta primera parte de esta etapa 1, es apagar todo. Antes de buscar el texto, apagar todo, apagar tu celular, es decirle a tu señora, es decirle a tu mamá, mamá, voy a estar en mi pieza porque voy a tener un encuentro con el Señor a través de la Escritura, porque quiero leer las Escrituras porque tengo que predicar y debo buscar un texto para familiarizarme con ese texto. Eso es lo primero.
Número 2, la regla de la inmersión diaria. Aquí hay 2 láminas. Es una lectura repetitiva, leer el texto y su contexto al menos 2 veces al día, utilizando diferentes versiones de la Biblia para capturar matices, ¿ya? Eh, hay, hay una aplicación que es muy buena, que yo la uso muchísimo, que es Mi Biblia. Yo creo que algunos la tienen, pero para eso tienen que bajar los comentarios, tienen que bajar los diccionarios. Cuando estemos presentes se las voy a mostrar y les voy a indicar cómo se usa, ¿cierto?, esta aplicación, ¿ya? Que es muy, muy, muy buenísima. Entonces, lo otro es el lápiz y el papel, tener un cuaderno exclusivamente para sus mensajes. La familiarización es activa. Tenga siempre a mano donde anotar. Un pensamiento casual o una noticia pueden convertirse en la chispa de una ilustración poderosa. Hermanos queridos, le voy a confesar algo que aprendí por las malas. Pasé años leyendo un pasaje una sola vez y luego saltaba directo a predicar sobre él. Creía que eso era suficiente. Resulté siendo superficial. La lectura repetitiva es lo opuesto a la prisa. Es volver al mismo texto 2, 3, 4, 5, 6, muchas veces, todas las veces que sea necesario en forma diaria, usando diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué diferentes versiones, hermano Alejandro? Porque cada una de ellas ilumina matices distintos. Cuando lees, por ejemplo, 1 Corintios 13, de los versos 4 al 7, en la Reina Valera, dice: la caridad es sufrida, es benigna. Suena de una forma, ¿cierto? Pero cuando lees la Nueva Versión Internacional, la NBI, dice: el amor es paciente, el amor es bondadoso. ¡Wow! Tus oídos captan algo ligeramente diferente. Entonces, la primera te habla del sacrificio y la segunda versión, la NBI, te habla de la naturaleza. Ambas son verdades, pero cuando lees el mismo pasaje en otras versiones, tu mente comienza a hacer conexiones que no habías hecho antes. Es como mirar una montaña de diferentes ángulos. Desde el norte ves los acantilados, desde el este ves los bosques, y así sucesivamente. Ninguno es más correcto. Todos te dan una imagen más completa de la realidad. La lectura repetitiva en diferentes versiones hace exactamente eso. Te da la imagen completa del texto. La primera labor, ¿cuál era? Apagar todo, meterte en tu pieza, en tu oficina, en tu escritorio, a solas con el Señor y buscar, ¿cierto?, en tu Biblia, leer, pensando en la necesidad de la iglesia, pensando en qué es lo que Dios quiere que tú transmitas este domingo a la iglesia. Luego que encontraste el texto preciso, haces esta regla de inmersión diaria. Lo lees 2, 3, 4 veces, buscas las versiones, las otras versiones, la NBI, la LBA, ¿cierto?, que te va dando matices distintos. Y como la ilustración que usaba, mirando la montaña de diferentes ángulos, vas a ver detalles que solo leer una versión no te lo va a entregar. Número 3, la selección del texto. ¿Qué predicaré? ¿Cierto? Aquí tenemos una brújula, ¿cierto? Tenemos el norte, que es el deseo personal y el Espíritu Santo. Tenemos el este, necesidad congregacional. Tenemos el sur, el consejo de Dios. Y tenemos el oeste, el consejo global. Bueno, desmenucemos un poquito esto. Esto es un poquito, no es tan largo, pero sí necesito explicarlo. Porque aquí comienza todo. Aquí comienza todo. Esto es lo más honesto que hoy día le puedo decir. Dios pone un querer en su corazón. No es casualidad. Cuando estudias, hay pasajes que te despiertan de madrugada. Hay un texto que no puedes dejar de pensar. Eso no es accidente. El Espíritu Santo obra de esa manera, no obrando tu voluntad, sino guiando tu querer. Hay algo que necesitas predicar porque primero necesitabas escucharlo tú. Yo he experimentado esto muchísimas veces, al extremo que a veces he preparado mensajes y he tenido que cambiarlos el día anterior, porque creí, ¿cierto?, que era el texto que yo necesitaba. Hace años, ¿cierto?, mientras estudiaba 2 Corintios 12:9,
donde Pablo dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, algo en mi pecho se movió. Eso no fue planificado, fue el Espíritu tocando un lugar quebrantado en mí. Así que prediqué sobre eso. No porque fuera programado en mi calendario, porque necesitaba que mis hermanos escucharan lo que yo estaba descubriendo en ese momento. No sé si se acuerdan de ese pasaje en nuestra antigua iglesia. El Espíritu Santo no te quita la humanidad, te la amplifica. Tu deseo genuino no por un texto es frecuentemente su guía operando en usted. Lo que te despierta de noche, lo que te inquieta, lo que puedes dejar de pensar, merece ser explorado desde el púlpito, porque es lo que Dios está tratando contigo. El este, y este es el este. Primero vimos el norte, perdonen, el subtítulo era el norte, ¿cierto? Ahora bajamos al este. Así es donde aquí necesitas estar atento. Realmente atento, sobre todo los maestros, predicadores y pastores. No es que atiendas a tu congregación como si fuera un cliente insatisfecho, ¿ah? Descartemos eso. Es que amas a tu gente lo suficiente como para reconocer dónde está adolorido, dónde está, qué es lo que está pasando, la sensibilidad que el predicador debe tener cuando tienen la necesidad congregacional por delante, dónde están confundidos, dónde necesitan la palabra. Cuando visitas a una madre cuyo hijo acaba de alejarse del Señor, escucha su angustia. El Señor te lleva ahí. Cuando visitas a un hermano y ve que está angustiado, el Señor te está hablando. Cuando hablas con un joven que duda de su fe, sientes la confusión en él. Cuando ves a matrimonios batallando, te duele. Eso es lo que guía tu selección. He notado, ¿cierto? En mi propia vida en este tiempo. No sé si ustedes se han fijado que mi mensaje mayoritariamente ha sido de consolación, de esfuerzo en momentos de angustia, de confusión. Porque eso es lo que siento, ¿cierto? En este tiempo. Siento que, bueno, aquí vamos a entrar en detalle, pero es lo que estoy viviendo, ¿cierto? En esta nueva comunidad de fe. La fe de algunos a veces tambalea. Es necesario entonces predicar sobre la fe. Predicar sobre prosperidad en ese momento, wow, sería cruel, ¿cierto? Es decir, si yo veo la angustia de mi congregación, si yo veo la necesidad, ¿cierto?, que tiene de restauración, no voy a predicar sobre prosperidad en ese momento, pues. Sería cruel, pues. Así que debemos predicar sobre la soberanía de Dios, por ejemplo, desde Habacuc, desde, desde José, ¿cierto? No porque fuera lo planificado, porque eso es lo que necesita escuchar la congregación. Este es el lado este, ¿ya? Luego ahora tenemos el lado sur, que es el consejo de Dios, el plan de trabajo, asegurar una dieta balanceada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí viene algo que le va a liberar como predicador. El plan de trabajo ya existe, no es suyo, es de Dios. Y Él, en su sabiduría, decidió que su pueblo necesita una dieta equilibrada, no solo Nuevo Testamento, con historias emocionantes, con viajes de Pablo, ¿cierto? Visitando las diferentes iglesias, no solo profecía, no solo sabiduría práctica. Todo el Antiguo Testamento tiene cosas que el Nuevo no respira. Salmo capítulo 13, que fue lo que predicamos hace poco. La ley revela el carácter de Dios. Los salmos enseñan lamento genuino. Los profetas hablan de justicia. El Nuevo Testamento lo une todo lo une en Cristo. Cuando, cuando trabajaba, ¿cierto?, en la formulación del plan de predicación o del curso de predicación expositiva en el instituto anterior, eh, traté, ¿cierto?, a los hermanos de aquel entonces, hablarles de lo que estaba pasando en nuestra congregación. Bueno, no voy a entrar en ese detalle. Y ahora entramos al lado oeste, que es el contexto global. Responder a crisis actuales o dudas culturales con la lente bíblica. Ahora el predicador debe mirar a su alrededor. El mundo está crujiendo bajo el peso de crisis que tus abuelos jamás imaginaron. El relativismo, la confusión de género,
ataque a la familia, el materialismo desenfrenado, y tu congregación vive en este caos. No pueden, el predicador no puede ignorar esta situación social, no debería. Y la Biblia, oh hermanos, la Biblia habla de todo eso. No porque está escrita hace 2 siglos atrás, sino porque fue escrita por Dios, quien ve todas las épocas a la vez. Cuando la gente pregunta qué dice la Biblia sobre la ideología de género, la Biblia es clara. ¿Qué dice la Biblia sobre política? La Biblia es clara. ¿Qué dice la Biblia sobre materialismo? La Biblia es clara. Entonces, hace poco, ¿cierto? Un muchacho del liceo me preguntó si la Biblia hablaba sobre la identidad de género. Y eso me llevó a enseñarle sobre la creación ahí en Génesis capítulo 1 y 2. Y la verdad que fue un momento muy especial donde pudimos ver en estos 2 capítulos que Dios había creado un hombre y una mujer solamente. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 miradas, las 4 selecciones que un predicador debiera tener. Resumiendo, el norte, deseos personales y espíritu personal. Número 2, el este, necesidad congregacional. Número 3, el sur, el consejo de Dios. Y número 4, el contexto global. La observación. Y aquí pongan mucha atención, hermanos queridos. Ya tenemos el texto, ¿ya? Ya sabemos que vamos a predicar el domingo. Esto es el día lunes, martes. Y empezamos a observar el texto, viendo lo que otros no ven. ¿Qué está pasando exactamente en el texto? En el texto vamos a tener una gramática, una narrativa y una literatura. En la gramática vamos a identificar el verbo principal, los tiempos, los modos, los mandatos versus las afirmaciones, que eso, gramática castellana, le va a ayudar, porque creo que todos sabemos qué es lo que es un verbo, que es una acción, y así sucesivamente. La gramática habla de las relaciones lógicas, los conectores, pero, por tanto, ¿por qué son conectores que te dicen qué es lo que hay antes, qué es lo que hay después? Luego tenemos, en segundo lugar, las narrativas, observar personajes, quiénes son, por qué fueron escogidos. Permíteme explicarte un poquito más de esto. La gramática, que son los pequeños detalles que cambian todo. Aquí es donde la mayoría de los predicadores pasa por alto lo hermoso, que es la gramática. Creen que la gramática es aburrida, que tanto tecnicismo a la congregación la puede aburrir, que no es espiritual. Eso es cosa de profesores de primaria, dicen algunos. Pero la gramática es donde Dios esconde los tesoros, pues hermanos. Cuando lees Efesios 1:3, parece una oración normal. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si usted observas los verbos con cuidado, ves que bendijo está en tiempo pasado. Dios ya nos bendijo. No nos bendecirá algún día. Ya lo hizo. Eso es diferente a lo que muchos creen. O cuando estudias Romanos capítulo 12, verso 1, donde Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. El verbo ruego no es un mandamiento fuerte, es una súplica, una apelación del corazón. Si no ves eso gramaticalmente, pierde el tono emocional desde lo que Pablo estaba haciendo. Por eso es que es importante la gramática. No era como un general gritando órdenes, era como un padre rogando. Las relaciones lógicas también importan. Ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Usted ve ese y ya no vivo? Él y la conjunción y ya no vivo. Conecta dos realidades. Mueres para vivir en Cristo. No es una y casual. ¿Por qué es casual? Porque moriste. Ahora Él vive en ti. Los pequeños conectores, la I, por ejemplo, los tiempos verbales, los modos, si están activo o pasivo, esos son las huellas digitales de lo que, escúcheme bien, esas son las huellas digitales de lo que Dios quería comunicar exactamente. Esa es la labor del predicador,
con la gramática, desmenuzar el texto. Luego, ¿cierto? Identificar los verbos principales revela qué está sucediendo realmente, no solo lo que parece suceder. El verbo revela. Recuerdan que en algunas predicaciones, cuando yo quiero hacer énfasis, perdón que sea muy personal, bueno, ya, cuando cualquier predicador, ¿cierto? Señala que este verbo está en modo imperativo, ya sabemos que es una orden, que no podemos soslayarla, no podemos no preocuparnos de la orden que está dando el Señor. ¿Se acuerdan del mensaje? Haced morir en ustedes el pecado. Ese haced está en modo imperativo. Por eso que los verbos, identificar los verbos y sus modos son importantes. No solo lo que parece suceder, sino que realmente lo que está sucediendo en ese pasaje. El tiempo verbal, pasado, presente, futuro, cambia el significado completamente. Los conectores lógicos de la gramática, el pero, por qué, por tanto, son las arterias que hacen circular el pensamiento bíblico. ¿Y qué hay con la narrativa, hermano Alejandro? Bueno, las personas y sus historias escondidas vemos nosotros en las narrativas. Aquí es donde la Biblia cobra vida, hermanos. Aquí, en la narrativa, la Biblia cobra vida. No es solo información, son historias de personas reales. Cuando tú observas la narrativa, dejas de leer y empiezas a ver. Tomas a Pedro en Mateo 14, capítulo 14, 28, versículo 28, y ves que Jesús camina sobre el agua. Los discípulos tienen miedo, pero Pedro grita, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué Pedro dice esto? ¿Qué lo impulsó? Si solo lee superficialmente, parece temeridad, ¿cierto? Pero si observamos con cuidado el texto, ves a un hombre consumido por el deseo de estar con Jesús. Tan consumido que está dispuesto a lo imposible, a algo sobrenatural que él nunca había visto, que él mismo caminaba sobre las aguas. Luego ves que se hunde y grita, Señor, sálvame. Esa es la narrativa real. No un Pedro atrevido, sino un Pedro que oscila entre la fe radical y el miedo humano. Eso nos permite en la narrativa. O mirar a la mujer en la poza, en el pozo ahí en Juan capítulo 4. Viene al pozo al mediodía cuando nadie más viene. ¿Y por qué la mujer va al pozo a mediodía cuando nadie más viene? Porque había algo en su vida que la hacía diferente. Cuando Jesús la confronta, ella no se ofende, se asombra. Se da cuenta de que alguien le ve completamente. Los eventos, los lugares, los tiempos, todo eso cuenta una historia que el escritor quería que usted y yo entendiéramos. No es accidental que Judas salga a la noche, ahí en Juan capítulo 13, verso 30. La noche representa su estado espiritual. Los eventos no son solo hechos, son símbolos, hermano. La narrativa debe ser relevante cuando yo empiezo a hacer la observación del texto. Y estoy hablando solamente del lunes. Entonces, resumiendo la narrativa, observar personajes te muestra motivaciones reales, conflictos genuinos, no solo acciones. Dos, los eventos no suceden al azar. Todo lo que está en la Biblia tiene un sentido. Sus órdenes, su ubicación, su énfasis revelan lo que el autor quería comunicar. Y tercero, las circunstancias revelan el estado espiritual. La gente que viene de noche es diferente a la que viene de día, en el caso de la mujer samaritana. Y la literatura, hermano, ¿qué tiene que ver con la familiarización? Bueno, por último, pero no menos importante, está la belleza del lenguaje figurado. La Biblia no es un manual técnico, hermanos. Tiene poesía, tiene parábolas, tiene símbolos, tiene literatura apocalíptica. Y cuando observas estas cosas, Dios te habla de forma que jamás imaginaste. Miremos el Salmo 42, donde el salmista dice, como el ciervo brama por las aguas de los arroyos, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El poeta no dice simplemente tengo sed de Dios, dice
como siervo. ¿Por qué dice como siervo? Porque los siervos en tierra seca están desesperados, están consumidos por el deseo de aguas. Lo que está haciendo el salmista es una metáfora. Ese es tu deseo por Dios. O en 1 Pedro 1:24-25, donde habla de que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pablo usa repetición intencionalmente. ¿Se dieron cuenta? Hierba, flor, se seca, se cae. Todo se desvanece. Pero luego hace un contraste radical. La palabra del Señor permanece. Es decir, compara la palabra de Dios con la hierba, con la flor, con la seca, se cae. La repetición de palabras que se desvanecen amplifica el contraste con lo que permanece, que en este caso es la palabra. Entonces, cuando tú observas lenguajes figurados, porque la hierba, el flor, la seca, se cae, son lenguajes figurados. Ves que la Biblia está pintando cuadros emocionales, no solo comunicando hechos. Eso es lo que la hace viva, como decía al principio. La literatura es, le da vida, ¿cierto?, al relato, a la observación. ¿Ok? Y haciendo un resumen de estos tres puntos de la literatura, primero, las repeticiones nunca son accidentales. Aparecen porque el autor quería amplificar un mensaje. Por ejemplo, ahí en Isaías, cuando Isaías dice que el Señor es santo, 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 ahí hay una figura literaria, ¿cierto? Ahí hay una costumbre de los hebreos que cuando repetían tres veces algo era para darle un énfasis en este caso, el atributo de Dios que es santo. No dice una vez santo. Entonces, hermanos, cuando vemos, observamos, porque estamos viendo la observación, cuando observamos que el texto dice que el Señor es santo, 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 wow, yo me detengo y averiguo por qué Isaías repite tres veces santo. Y ahí me tengo que ir, obviamente, a una concordancia, perdón, a una comentarista y ver por qué Isaías repite santo, santo, santo. ¿Se dan cuenta? Y segundo, el lenguaje figurado, por ejemplo, las metáforas, los símbolos, las parábolas, las hipérboles, hay una hipérbole muy particular, ahí en según 1 Corintios capítulo 12, lo quería poner como ejemplo, pero bueno, las lenguajes figurados comunica verdad de formas que la lógica humana pura nunca podría entender. Y tercero, cuando observas con cuidado, ves que Dios eligió cada palabra, cada imagen, cada símbolo para tocar el corazón, no solo la mente, y no solo de quienes fueron los receptores originales, sino que, como la Biblia es atemporal, la Biblia tiene aplicación hasta el infinito, hasta cuando Cristo venga, ¿cierto? La Biblia, ¿cierto? Tiene esa configuración. La observación en la práctica. Aquí vemos un texto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí hay un conector lógico. Nos obliga a mirar el versículo anterior para ver la causa. Por tanto, ¿ve? Por tanto, ¿qué hay antes? Cuando ustedes lean las escrituras y vean estos conectores, por tanto, por qué, pero, para qué, tienen que ver lo que pasa anterior. ¿Por qué el autor dice por tanto? Id, aquí lo dice Jesús, por tanto, id a ser discípulo a todas las naciones. Y aquí el verbo hacer discípulo es un verbo principal, está en un imperativo, el mandato central del pasaje. Y las circunstancias o los alcances destruyen el límite geográfico del Antiguo Testamento. Permítame hablar un poquitito de esto. Mm, Los conectores, la causa detrás de la acción. Esto es lo que me fascina descubrir en mis primeros años de predicador. Los conectores lógicos no son decoración, son las venas que transportan el pensamiento. Cuando tú ves, por tanto, en un verso, eso no es casualidad. Nada es, ay, perdón, nada es casualidad en las escrituras.
Pero sí recordemos que los puntos, las comas, las comillas, los versículos, el número de versículos, eso no es inspiración, ¿ya? Bueno, eso lo podemos ver en otro minuto. Cuando entonces decía que por tanto un verso, eso no es casualidad, hermanos. Significa que lo que viene después tiene una razón. Lo que viene después de este conector, por tanto, cuando predique, por ejemplo, Mateo 28:19, que es el texto que está ahí en pantalla, verás, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese por tanto te obliga a mirar atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por tanto? Porque en el verso anterior Jesús acaba de decir, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Ese es el por qué. Porque Jesús tiene toda la potestad, se le dio toda la potestad en el cielo y en la tierra, y después dice, por tanto, ahora le dice, vayan y hagan discípulos, porque yo tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta que los conectores son importantes? No están ahí por casualidad. Si ese, por tanto, podría pensar que el Gran Comisión o la Gran Comisión es simplemente un mandato arbitrario, no. Pero cuando ves el conector, ves que tiene un fundamento. Es que Cristo tiene mandato sobre toda la creación en cierta manera. He visto a predicadores perder completamente esta conexión porque no observaron ese pequeño por tanto. Este pequeño por tanto no lo observaron. ¿Ya? Saltaron al mandato sin entender su motivación. Es como si alguien le dijera a usted, por tanto, salta del puente. Queda vacío, ¿cierto? Sin explicarte que hay una red de seguridad abajo. ¿Se da cuenta? El conector es lo que hace que el mandato tenga sentido. Y resumimos el conector lógico. Los conectores lógicos son pistas que el autor dejó para que entendieras la estructura del pensamiento. Uh, Nos quedan 10 minutitos y paramos. Pensé que iba a terminar. Luego tenemos el verbo principal. Es este. ¿Ya? Aquí está lo más importante del texto y muchos predicadores lo pasan por alto. Cada pasaje tiene un verbo principal, usualmente un imperativo. Usualmente es un imperativo. Eso es mandato central, el corazón de lo que Dios está diciendo. Y en nuestro ejemplo de Mateo 28:19, este mandato está en modo imperativo y el verbo principal es id y haced discípulo. No es una opción. Entonces, mi hermana Dorca y todos los que estamos conectados, tenemos un mandato dado por Dios. Tenemos que ir y hacer discípulos. Pero ese, por tanto, ¿qué significa? Que es que hay antes una verdad intransable de que Jesús tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra. Ay, qué bonito, ¿cierto? Bien, entonces después nos saltamos a las circunstancias del alcance y ahí ya yo creo que vamos a terminar porque ya nos pasamos. Ahora bien, hermanos, aquí es donde esta verdad se vuelve radical. Cuando Jesús dice a todas las naciones, no está diciendo esto casualmente. Está destruyendo un límite que había existido durante 1000 años. ¿Cuál era? Que Israel era el pueblo elegido por Dios. Ahora ya no es el Israel étnico el pueblo de Dios, sino que ahora son todos los que creen en Cristo. Era geográficamente limitado el mandato que tenía Israel. Los gentiles estaban fuera de este mandato. Pero con esa frase, a todas las naciones, Jesús está diciendo que la promesa de Dios, que el Evangelio, que la salvación no está limitada a un grupo de personas, los israelitas, a un territorio, a una cultura, alcanza a todos. Y he pensado mucho en esto mientras estudiaba esto. El evangelio que llega a un ejecutivo en Providencia es el mismo que llega a una familia en una población vulnerable, sin límites, sin excepciones, sin primero los judíos, solo Jesús, ¿cierto? Y vamos a dejarlo hasta acá. Me quedan estas láminas. La familiarización, me quedó la etapa 2, entendiendo el significado. Y aquí íbamos a aprender estas 4 preguntas para pasar de la observación, que ya la vimos,
Esto es el día lunes, la observación es el día lunes. ¿Qué veo en el texto? Y el día martes pasamos a la interpretación hermenéutica, donde el martes le preguntamos al texto, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y para qué se lo dijo? Son las 5 preguntas máster que nosotros debemos hacerle al texto para tener una buena hermenéutica. Son las preguntas clave. Y esto lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo martes. Voy a dejar de compartir.